Hola, ¿qué tal? Espero estén teniendo un gran día. Les damos la bienvenida a este nuevo podcast dirigido por el grupo CAF, conformado por Anet Camacho, Ana Morelos, Karen Álvarez y yo, Fernando Ramírez. Hoy hablaremos del tema de la Gran Depresión en América Latina. Para comenzar, le daremos la palabra a mi compañera Ana, que nos explicará un poco sobre el comienzo de dicho evento. Mi nombre es Ana Ortiz y les hablaré sobre el comienzo de la Gran Depresión en América Latina. La llamada Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores en Nueva York el martes 29 de octubre de 1929, conocido también como el crack del 29 o martes negro, que rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. La crisis de 1929 en América Latina condujo a una salida de capitales y a la caída abrupta de los precios de las exportaciones, principalmente en bienes agrícolas y materias primas, pero su recuperación fue relativamente rápida, principalmente si se compara con Europa. Detrás de dicha recuperación estuvo en gran medida el proactivismo de las políticas públicas que mostraron muchos de los gobiernos de la región. Estas incluyeron medidas sobre el tipo de cambio, facilitando la importación de bienes esenciales, pero también medidas fiscales como son los defaults generalizados sobre la deuda externa, lo que permitió canalizar recursos públicos hacia la promoción de actividades domésticas en una especie de política cíclica. De hecho, a pesar de que amplios sectores de la sociedad y la economía habían solicitado mayor presencia estatal y apoyo público desde los años 20, la Gran Depresión fungió como un parteaguas para justificar el cambio de paradigma que siguió a la crisis. Este constituyó también el embrión que dio paso posteriormente a la industrialización impulsada por el Estado, inicialmente mediante la situación de importaciones que perduró hasta los años 70. Actualmente no parece haber un margen de maniobra tan amplio como entonces, en parte por la integración económica y financiera que une a América Latina con el resto del mundo, lo cual haría inviables ciertas políticas. Así, los bancos centrales han acomodado dentro de lo posible sus políticas monetarias. Es improbable obtener un cambio de timón. Así, la discusión de su autonomía y su manejo de reservas están sujetas con el debate de algunos casos. Y ahora mi compañera Karen nos explicará algunos puntos que desplomó la Gran Depresión en América Latina. Muchas gracias, Ana. Hola chicos, mi nombre es Karen y les explicaré sobre el catastrófico desplome de América Latina. El impacto de la crisis de 1929 sobre la economía mundial fue particularmente violento y la recuperación fue lenta y costosa, sobre todo en Europa. Lo interesante es que la historia fue muy distinta para América Latina. En dicha región, el ciclo económico ascendente de los años 20 tuvo muchos claroscuros, maquillados por el aumento de los préstamos externos y por el aumento de las inversiones estadounidenses. Fue un ciclo distinto al europeo, que nunca terminó por despegar, y también distinto al estadounidense, que fue mucho más vigoroso. Una de las causas fue la dependencia exterior, más proteccionismo y reducción de inversiones extranjeras. Los precios de exportación caían del 60% de región nacional. Hubo una recuperación rápida y sostenida en la mayoría de los países de América Latina, con factores externos, sea producto único versus canasta, diversificada relación comercial con los metrópolis. Ahora le doy la palabra a mi compañero Fernando, que nos hablará un poco más sobre las circunstancias que pasaron durante la Gran Depresión. Gracias, Karen. Así es, yo les daré mención de más puntos dentro de la Gran Depresión en América Latina. La industrialización por sustitución de importaciones, por sus siglas ISI, dio un giro del paradigma económico. Para explicarlo, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones ha sido un modelo de desarrollo que se propuso el reemplazo de bienes importados por bienes producidos localmente. Una de las principales ventajas de la sustitución de importaciones se basa en la existencia de un mercado local definido, el cual debe protegerse contra competidores externos que amenazan la industria nacional. Esta posición se interpreta como una ayuda al crecimiento industrial del país. Cuando América se encontraba dominada por las distintas potencias europeas, aquellos estados europeos utilizaban las prácticas coloniales para concretar sus proyectos imperialistas, al igual que las sucesivas independencias que se fueron dando en el siglo XIX en Latinoamérica. A mediados del siglo XX, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida como CEPAL, creada bajo el manto institucional de las Naciones Unidas en 1948, fue fundada para contribuir al desarrollo económico de América Latina y reforzar las relaciones económicas entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó
al objetivo de promover el desarrollo social. Una de las estrategias económicas propuestas por la CEPAL fue la industrialización por sustitución de importaciones, ya que era orientada a revertir la manera en que los países del tercer mundo se dedicaban a producir materias primas, como lo era el oro, petróleo, azúcar o cacao, para exportar a los países desarrollados e importar sus bienes ya manufacturados e industriales, pues era un patrón de intercambio comercial desventajoso que se había solidificado en la época colonial. Entre más participaba el tercer mundo en el comercio internacional, más desventajosa se volvía su posición. Y entre más bienes manufacturados del primer mundo se compraban, más materias primas se necesitaban para pagarlos. Esto generaba un incremento de la producción de manufactura y bienes de consumo para el mercado interno, además del cambio estructural que era el desarrollo hacia adentro. Y bueno, ahora mi compañera Arnet nos dará un enfoque más profundo sobre la afectación y cambios dentro de la economía y la industrialización por sustitución de importaciones. Así es, mi querido Fernando. Muchas gracias por el espacio. Hola chicos que nos acompañan a esta transmisión. Mi nombre es Anet y les platicaré un poco sobre el nuevo papel del Estado, intervencionismo en la economía. Las primeras soluciones que adoptan casi todos los países ante la crisis fue la adopción de típicas recetas del liberalismo clásico. Reducción del gasto público, restricción de los créditos, disminución de los gastos sociales y salarios. Para lograr esa reconstrucción es necesario pensar cuál será la naturaleza del capitalismo y del Estado, de la sociedad civil y de la sociedad política en el siglo XXI que se avecina. Fue ante todo una crisis del Estado y no una crisis de mercado, como la Gran Depresión de los años 30, que fue una crisis fiscal, una crisis del modo de intervención y una crisis de la forma burocrática de administrar el Estado. Fue similar a una crisis estructural del proceso de desarrollo anterior, no fue una mera consecuencia del proteccionismo, del estatismo y del populismo que prevaleen en América Latina, como pretende la interpretación neoliberal. En realidad, la gran crisis fue consecuencia de la propia dinámica del significativo desarrollo económico que hubo en América Latina entre los decenios de 1930 y de 1970. Para promover el desarrollo, el Estado creció excesivamente, se endeudó y terminó en una crisis de deuda externa, que fue suficiente fiscal. Por otro lado, intervino agresivamente en el sistema económico, con la estrategia de sustitución de importaciones, y no fue capaz las élites políticas y burocráticas en sentido amplio. Emprenden actividades rentistas. De esta manera, el mismo de advertir que, hacia el decenio de 1960, este modelo de industrialización ya había agotado sus posibilidades. Finalmente, el proceso de intervención fue víctima creciente del proceso de privatización del Estado, en la medida en que el crecimiento provocó las distorsiones cíclicas que determinaron no solo la reversión del ciclo económico, sino también del ciclo de intervención. Estos han sido algunos enfoques que destacan a la Gran Depresión en América Latina. Para finalizar con esta transmisión, incluiré una conclusión sobre dicho evento. Las crisis económicas tienen efectos nefastos para muchas personas, por lo que nunca son deseables. Sin embargo, pueden constituir oportunidades para reflexionar sobre nuestros modelos, valores y maneras de actuar, tanto para las personas como para las organizaciones y los estados. De alguna manera, los países ricos se sintieron responsables por el bienestar de los países en desarrollo. Sin embargo, el reloj de la historia no se detiene y desde fines de los 80 se producen unos cambios en el sistema internacional que gradual pero seguramente han socavado los cimientos básicos del modelo de ayuda vigente hasta ese momento. Asimismo, la creciente importancia de los bienes públicos globales sobre los cuales todos pudieron incidir, habría causas para que esos actos tuvieran una relevancia cada vez mayor en diversos foros internacionales. Perfecto. Hemos llegado al final de esta transmisión. Muchas gracias al equipo CAF por sus aportaciones en este contenido. Esperamos que sea de su mayor agrado y sin más que decir, nos vemos en la próxima transmisión. Gracias.